Bien, estábamos viendo que el producto, después de haber transformado la función, que el producto de G sub i negado, de la generación del acarreo de la propia etapa, por la propagación del acarreo de la etapa anterior, ambos negados, podíamos expresarlo en función de cada uno de los productos y la unión que nos representaban aquellos, solo que ahora están negadas. Entonces, en función de desarrollar las variables, o sea, los Morganes, porque están negados, aquí desarrollamos este Morgan, que es la intersección. Entonces me va a decir que es la unión de las variables A sub i y B sub i, ambos negados, esta unión. Y aquí tengo la unión. Entonces esta va a ser la intersección de las variables negadas, justo la intersección. Ahora, si yo elimino entre estos dos elementos este paréntesis, me dice que ese producto de la generación negada por la propagación negada es A sub i negado por B sub i negado. Entonces, ha habido un proceso, pero importantísimo. Yo antes esta operación necesitaba un nivel para hacer la unión y la intersección, y un segundo nivel para hacer la intersección. Ahora necesito uno solo. Y además necesito utilizar la variable una sola vez. Entonces aquí estamos teniendo una economía de la manera como lo expresamos. Y luego hemos transformado nuestra función, el C3, C4 negado, que habíamos obtenido, negada, ¿no ve? Pero y ahora en función de esta transformación, claro que en esta primera vista no parece haberse modificado mucho, porque me aparece aquí G3 por P3, ambos negados. Pero si es A3 más B3 negado, ok, más G3, aquí estaba apareciendo otro producto. Ahora tengo uno solo. Y así sucesivamente. Ok. Pero si empezamos a transformar todo, ahora escribir en función de las variables individuales para cada uno, esta sería la función transformada. Y no nos olvidaremos que estamos justo en el paso intermedio, o al paso intermedio, que dada la función en su primera forma canónica, hemos encontrado el complemento de la función. Y está en la misma estructura. Ese es el paso intermedio. ¿Paso intermedio de quién? De la transformación de la función de la primera forma a la segunda forma. Yo mirando ahora estos paréntesis, nosotros decimos, yo no puedo representar con operadores NaN y NOR, porque aquí tengo uniones negadas, NaN, o NOR, perdón, aquí intersecciones negadas, en NAND, ¿no ve? Entonces puedo utilizar ambos operadores para representar ese circuito. Entonces, para eso, como no tengo que modificar, le aplico 2 veces Morgan, apliqué 2 veces Morgan y resulta este circuito. Y si me fijo simplemente estos niveles importantes, para el cuarto acarreo yo necesito 1, 2, 3 niveles. Lo estoy manteniendo, pero hemos agregado un cuarto nivel por estos inversores para esta etapa. ¿No ve? 4 niveles, pero estamos en el cuarto bit. Y no estamos generando el acarreo en 4 niveles. Es mucho más rápido que la misma operación de suma, que la suma va a estar a 6 niveles y estamos hablando ya en el cuarto bit. ¿Ah? Y aquí ya estamos visualizando la cantidad de veces que hemos producido la carga a las diferentes variables. Estamos tomando en cuenta ya el tema del fan-in-fan-out. Ok. Y estoy obteniendo el C4 negado, que era con el que he partido, o poniéndole un inversor el C4, o pones la otra alternativa. Eliminas este operador NAND y le pones un operador AND, entonces voy a obtener el C4. Le pongo el inversor para obtener el C4 negado. Es que lo vas a requerir, claro, lo vamos a requerir más después. Pero igual, va a continuar siendo siempre los 4 niveles.
sea la alternativa que lo utilices, ¿no ve? Ok. Hemos economizado en niveles y tenemos la idea exacta del tema del fan-in, fan-out. Y estamos generando el acarreo para cada 4 bits, que era la solución que se le daba para el nible, que habíamos manifestado, ¿no ve? Entonces, este ejemplito, este pequeño ejemplito, que no es ejemplo, sino es una consecuencia de la operación del proceso de la suma de números binarios, tú lo puedes implementar en los circuitos embebidos, que es utilizando un QPL, lo vas a embeber en una GAL y te lo vas a presentar un solo circuito integrado. O lo podemos hacer mediante el FPGA mediante el VHDL en el FPGA o en el CPLD también. Y lo podemos hacer con VHDL o con Verilog. Ya tenemos varias alternativas. Y no vamos a tener, si vos los vas poniendo dentro de circuitos integrados, no, aquí ya tengo uno y así sucesivamente, no lo vas a hacer con un solo circuito integrado. Vas a poder utilizar cada vez más la tecnología de sistemas de mediana escala de integración, aunque lo estés utilizando con tecnologías de muy alta escala de integración. Entonces, ya has encontrado una manera de hacer esa operación, tanto de suma, ¿no ve?, con acarreo anticipado en dispositivos cada vez más reducidos, utilizando las nuevas metodologías que hemos ido aprendiendo. Ajá. Eso es importante, eso es lo más importante de las conclusiones fuera de todo el proceso algebraico que hemos hecho, que aparentemente es complicado. Claro, porque hay estos pasos que cumplir, ¿no ve? Pero hemos logrado tener un circuito lo más reducido posible. Entonces ahora, cuando el fabricante te vende un circuito integrado, siempre te va a vender su circuito integrado, por ejemplo, que tengas 2 mecanismos. Acceso a las variables de la operación de suma, o sea, A sub i y B sub i, o también acceso a los acarreos, o sea, 3 entradas de información, y te provee 2 salidas. Entonces, en unos casos te va a vender circuitos integrados para 4 bits, donde él ha previsto ya el acarreo serializado. Y te permite aplicar este diseño que hemos hecho para generación anticipada del acarreo para cada paquete de 4 bits. Y en aquellos casos en los que te provee sumadores completos, 4 sumadores completos, en las que tú tienes acceso a 3 entradas de información y 2 salidas por sumador, ¿no ve? Ahí puedes aplicar individualmente a cada una de las etapas la alternativa de solución que hemos visto. Todo depende, ¿no ve? Ahora, claro, nuestro mercado es bastante reducido. No tenemos toda esta disponibilidad de circuitos integrados nosotros. Con toda seguridad aquí vamos a tener ese circuito integrado donde solamente para el bloque de cada 4 bits vas a poder poner este sistema. Que seguramente cuesta mucho más dinero si tuviéramos acceso a las 3 entradas de información y 2 salidas, y que podríamos poner este sistema para cada par de bits. Ok, pero ya lo sabes. La solución lo decides tú al final. Si lo vas a hacer para cada par de bits o para cada paquete. En el fondo siempre vas a practicar. Si tienes la suerte de conseguirlos, practicarás ambos métodos. Pero siempre lo vas a hacer. Ok. Entonces te lo venden así como sumadores contenidos. Enseguida vamos a mostrar. Aquí está. Más o menos te lo venden así. Un circuito integrado, ¿no ve?
que tú tienes acceso a las 3 variables de entrada del primer par de bits, 3 variables de entrada del segundo par de bits, ¿no ve? Aparentemente, ¿no ve? Pero que dentro existe unas propagaciones así de este tipo. Esto vamos a mirar también este modelo. O te van a vender, este modelo está así. Tienes acceso solo a los bits de entradas de información y a las salidas y al último acarreo. Primer acarreo y último acarreo. El primero lo tienes que mandar a 0 porque no tuviste suma previa. ¿No ve? Entonces, si tú tienes tu circuito integrado bajo esta modalidad, le tienes que dar esta solución para cada paquete de 4 bits. O vas a tener esta otra claro, esta modalidad te lo van a vender así. ¿No ve? Solo tengo acceso a los bits de los sumandos para cada 4 bits, o tengo sumadores para 2 bits, o tengo sumadores individuales. Entonces, si tú tienes un circuito integrado que tenga los sumadores individuales, completos obviamente, tú puedes darle solución para cada par de bits. Todo depende de lo que se consigue en plaza. No se consigue todo. Ahora, si te lo vas a traer de afuera, te puedes traer una variedad, obviamente. Pero eso es dinero. ¿No ve? Ok. Seguro que el que trae cobra. No creo que traiga gratis. Entonces, nuestra plaza es bastante complicadita, porque no podemos ir a una tienda y decir, quiero este sumado, porque cada uno tiene números diferentes, además, porque están identificados. ¿No ve? Dice, no tengo, te va a ser agotado, como pensando que hubo antes. No, nunca hubo. Hubo, pero en las tiendas del exterior. Acá no hay, no lo traen. Le traen generalmente este. Okay. ¿No ve? Ese es uno de los... Ya tenemos el problema del acarreo solucionado con la generación anticipada del acarreo. ¿No ve? Ok. Entonces no nos olvidaremos aquello. Ya tengo mi suma resuelta. Tengo ya un sumador relativamente rápido que te lo hace en el menor tiempo posible. Mi siguiente operación aritmética que tuviera que hacer es la resta. Luego va a venir la multiplicación y finalmente va a venir la división. La operación de resta lo vamos a pasar rápidamente porque es exactamente lo mismo que la operación de suma. Leve va a ser la diferencia. Entonces, voy a empezar en forma básica en la operación de números binarios, pero la operación de resta. Lo hacemos lo mismo que en los sistemas decimales, ¿no ve? Pero con binario. Y en el binario, nosotros con la operación de la suma teníamos unas reglitas. Para la resta también vamos a tener las mismas reglas, solo con significado diferente. Y voy a tener las mismas 5 reglas. La primera regla me dice que 0 menos 0 me va a dar 0. En la operación de resta no generas, sino pides prestado cuando estés minuendo y estés sustrayendo. Cuando el sustrayendo es mayor que el minuendo, pides del minuendo una cantidad prestada para posibilitar la resta. ¿No ve? Entonces aquí tienes que, allá era con acarreo en la suma, ahora tienes que decir con préstamo. Como es 0 menos 0, no tengo que prestarme nada, pues con préstamo de 0. Pero ya desde la primera regla te va diciendo, tienes que recordar que en las operaciones de los números decimales de la operación de resta, utilizábamos esto, me presto. ¿No ve? Ok, en este caso te prestaste nada, 0. Tu segunda regla, 0 menos 1. Oye, hacer esta resta no es posible. ¿No ve? Entonces, aquí te dice, esta regla se cumple que la diferencia, eso es 1, pero para obtener esta diferencia, este 0 se ha tenido que prestar.
un 1. Pero como no tengo de dónde prestarme, por eso está como regla. ¿No ves? Esta es la regla que tienes que cumplir. Entonces aquí con préstamo de 1. Dice. Tercera regla, esto es posible, es 1 menos 0. No necesito prestarme. ¿No ves? El resultado va a ser un 1 con préstamo de 0. 1 menos 1, no necesito prestarme nada. La diferencia es 0 con préstamo de 0. Y tengo lo mismo, una quinta regla como en la operación de suma. Es 1 menos 1 menos 1, me da como resultado 1 con préstamo de 1. Más o menos sería así, 1 menos 1 me dice 0. Y ahí no me he generado ningún préstamo, con préstamo de 0 para este primer par. Su resultado, 0 menos 1, ahí me tengo que prestar ese 1, pues lo he anotado este 1. Y 0 menos 1 es 1, en cumplimiento de esa regla. ¿No? Estas son las 5 reglas básicas que se utilizan en el proceso de la resta. Entonces, veamos. Realicemos la resta de números binarios. ¿No ve? Entonces, en la resta de números binarios, este es un pequeño ejemplito. ¿No ve? Claro. En la resta de los números binarios, el minuendo, no siempre es así en los decimales, ¿no ve? Claro, porque nosotros ya sabemos álgebra, ahí está el problema. Entonces, pero no siempre cuando tú has aprendido en la escuelita, ¿no ve? Tu minuendo era mayor que tu sustrayendo. Entonces aquí tenemos que tener la idea de que el minuendo tiene que ser mayor que el sustrayendo, de tal manera que tu resultado siempre sea positivo. Al revés también, pues, es posible la operación, pero tu resultado es negativo. Y los sistemas digitales todavía, claro que pues cuando cambiemos, todavía no era posible representar el signo del resultado. Hacer la operación, claro que es posible, pero no obtenía el signo. Entonces, cuando tú sustrayendo, o tu minuendo es mayor que tu sustrayendo, el resultado es negativo, pues te arrojaba un resultado como si tu número fuera un número positivo, pero sí te entregaba el resultado. Ok. Entonces, aquí nos estamos poniendo este ejemplito. ¿No ve? Estoy haciendo la suma o la resta, ¿no ve? De este número, este es el minuendo, estoy restando este número y ese es el sustrayendo, la operación que estoy haciendo en la resta. Y tú miras, el minuendo es mayor que el sustrayendo. Con toda seguridad, simplemente hay que convertirlo a los números decimales. No, pero aquí nos damos cuenta por qué. Porque este tiene más bits que este otro. Por lo tanto, obvio que el equivalente de un número que tiene más bits representa un número decimal más grande que uno que tiene menos bits. ¿No ve? Ok, es elemental. Por ahora. Ya lo sabemos, hemos aprendido en el capítulo 2. ¿No ve? No nos olvidaré. Ok. Entonces, si hacemos la operación de resta, nosotros aquí 1 menos 1. Ahí tenía mi cuarta regla. El resultado es 0 y no me prestaba nada, porque no tengo ninguna necesidad. Luego me dice, 1 menos 0, yo sé que el resultado es 1, tampoco me he prestado nada, porque es posible esta resta. ¿No ve? Ok, no me presté nada. Entonces, el préstamo más o menos estoy anotándolo acá, no me presté nada. Ahora, 0 menos 1 no es posible. Tengo que prestarme de la cantidad inmediatamente superior de este 1. Entonces, si me estoy prestando un 1, ¿no ve? Este 1 se va a volver en 0 en el momento que me presta para viabilizar este resultado. Entonces, y además, viabilizo el resultado y anoto lo que me he prestado, es un 1. Entonces, este 1 se ha transformado en 0. ¿No ve? Ok. Esto es lo que yo tengo que mostrar ahora, que cumpliendo con mis reglitas es posible esta operación. ¿No? Entonces, fíjate, este 0, cuando yo haga esta resta de acá más o menos parecido a esto, este que ha prestado a la cantidad inmediatamente inferior,
se ha transformado en 0. 0 menos 1, vos dices, no es posible. Entonces yo me tengo que prestar, ¿de quién me voy a prestar? De este. Este se va a transformar en 0. Entonces yo estoy obteniendo este resultado, cumpliendo solo mis 5 reglitas. Ok. Entonces, y aquí te lo va a ir repasando. En la primera columna es la de la izquierda. 1 menos 1 es igual a 0, regla 4. Y así te va repitiendo las mismas reglas que hemos comentado y el resultado que hemos ido obteniendo y si ha habido o no ha habido préstamo. Eso te está comentando acá. Lo mismo que hemos hecho en la suma. Por eso es que lo pasamos rápidamente, porque es demasiado sencillo por empezar. Claro que al principio crea problemas. Ahora, lo único que tienes que ponerte en mente es, nunca tú vas a hacer las operaciones aritméticas así como lo estamos haciendo, manualmente y en papel y lápiz. Claro, en este caso por las filminas, ¿no ve? Si no, esto te lo va a hacer lo mismo que en la operación de suma un circuito. Entonces, estos ejemplos, ¿para qué me sirven? Para que yo pueda diseñar el circuito que me realice la operación desde esta. Entonces empiezo a pensar, ¿cómo lo hemos hecho para la suma? Primero nos hemos tomado 2 números, lo más básico posible, cada número de un solo bit. ¿Ya? Después nos hemos puesto un sumador de múltiples bits. Y ahí hemos concluido que debemos diseñar un sumador de 3 entradas de información, 2 salidas. La resta lo vamos a hacer de igual manera. Primero me voy a imaginar en la resta de 2 números, cada número que tenga un solo bit, un medio restador. Entonces va a tener 2 entradas de información, 2 salidas. Una de las salidas va a ser la diferencia y la otra salida va a ser el préstamo. Y ahí te estamos ya mintiendo, ¿no ven? Porque el préstamo no puede ser salida, es préstamo de alguien de la entrada. Bueno, esa es la particularidad de esta operación con sistemas binarios. No te preocupes que después sí va a ser realmente un préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero lo genera como salida. Lo mismo que en el sumador. Entonces después hacemos una resta de números con múltiples bits, caso general, y va a corresponder a realizar una resta completa con 3 entradas de información, 2 salidas. Lo mismo que en la suma. Ah, qué bien. Y luego voy a poder hacer sumador, restador serial, restador paralelo. Todo lo que he hecho en la suma, en la resta es posible. Pero este circuito tiene un pecado original de nacimiento. ¿Cuál? El minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo, porque el circuito no es capaz de entregarme el signo del resultado. Entonces, cuando nosotros queramos utilizar para realizar la resta en cualquiera de las condiciones, con minuendo mayor que el sustraendo o con sustraendo mayor que el minuendo, y me permite entregar tanto resultado positivo como resultado negativo, tenemos que cambiar la forma de representar los números binarios a números binarios con signo. Eso después sí. Pero vamos a ver que este paralelismo es importante, porque el circuito también se utiliza, ya veremos después. Entonces, para eso nosotros te volvemos a hacer recuerdo, todo se hace con una tabla de verdad. Entonces, estoy tomando mi minuendo, que es un solo número, que ese número tiene un solo bit, mi sustraendo es un solo número y tiene un solo bit. Ya sabes, cuando hago esta resta, yo voy a conseguir un resultado de la resta y un posible préstamo. ¿No ven? Y esto lo voy a hacer en cumplimiento de las 5 reglas. Claro, ahí voy a utilizar solo 4. Y aquí está, 0 menos 0, cumplimiento de la primera regla, la diferencia es 0, el préstamo es 0. 0 menos 1, la diferencia es 1 y tengo que tener préstamo. Si no, no es posible la resta. Esta sí es posible, 1 menos 0. El resultado es 1, pero no me genere préstamo.
1 menos 1 es posible. 0 la diferencia no me genera opuesto. Entonces esto que hemos hecho, ¿qué es? La tabla de verdades de la operación de resta, que me va a generar un resultado en base a dos números, A y B, cada número de un solo bit. Me va a generar como resultado la resta y también el préstamo, cuando sea necesario. Entonces, ¿eso cómo se llama para nosotros? Tabla de verdades. Es la tabla de verdad de la operación de resta. En función de esta tabla de verdad, te está diciendo, este bloquecito de cuadripolo tiene dos entradas de información, dos salidas. Las entradas de información son los números que van a realizar la resta. Uno es minuendo y el otro es sustrayendo. ¿No ve? Y cada uno de estos números está formado de un solo bit y son las combinaciones que van a ir apareciendo. Y me va a generar una diferencia y un préstamo. Y el circuito va a realizar la operación de resta y nos anticipamos en llamarlo half subtractor, medio restador. Como tenemos la tabla de verdad, yo puedo escribir las ecuaciones de la diferencia y del préstamo. Aquí está diferencia, la sumatoria de 2, de 1,2, son los mitérminos, el préstamo sumatoria de 2, de 1. Lo puedo hacer en la primera o segunda forma canónica. Nosotros estamos haciendo en la primera. Claro, deberíamos ponerlo en sus diagramas de Carnot para obtener las funciones, ¿no? Pero de la tabla nomás voy a escribir. La diferencia es A negado B más A B negado. Aquí está, ¿no ve? Es la posición en la que toman uno. Es A negado B más A B negado. Pues esta función. Y este es este oro exclusivo. Y uno dice, la diferencia es lo mismo que la resta. Tiene la misma función para las mismas variables. Ok. El préstamo. Este es diferente. Si bien en el fondo es igual, porque hace la intersección de dos variables, pero una de las variables está negada. Ahí está la diferencia de la resta. ¿No ve? Pero esta resta es, por si acaso, pero para el siguiente paso vamos a mantener ¿cuál idea? De que en este caso no es posible obtener el signo del resultado. El resultado, claro que es posible, pero sin signo. Ok. Entonces, dibujamos nuestro circuito. La diferencia con mi sumador es este inversorcito. El resto es igualito. Ni duda que. ¿No ve? Ok. Y si nosotros empezamos a dibujar nuestro OR exclusivo, igual que en la suma, vamos a tener la operación un poquito más anticipado para el préstamo. Aquí lo estoy dibujando, ¿no ve? He hecho toda la transformación, he dicho, hay 4 maneras de representar el OR exclusivo. Cuando utilizo estas 4 maneras y los aplico 2 veces Morgan, uniformizo los operadores y estoy mostrando este, por ejemplo. Y aquí estoy utilizando operadores NOR uniformizados. ¿Lo ve? Y fíjate, aquí estamos mostrando que en 2 niveles ya estoy obteniendo el préstamo. Y 1, 2, 3, 4 niveles estoy obteniendo la diferencia. Entonces la diferencia, lo mismo que en la suma, está saliendo mucho después que ha salido allá el acarreo, en este caso el préstamo. Y aquí reemplazo simplemente las variables de mi tabla de verdad. El circuito va a realizar la operación de resta. Y luego vamos a tener el circuito de diferencia en números de múltiples pi.